Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Les habla el doctor Aníbal Arias, jefe de unidad coronaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta ocasión tengo el agrado de contarles de que hoy tenemos para ustedes un simposio de diabetes y enfermedad renovascular. Les cuento que esto es un esfuerzo conjunto entre el Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, el Servicio de Nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires y Megalabs. Este simposio consiste en la presentación de tres charlas sobre el tema y luego tenemos dos casos clínicos, así que la modalidad es virtual y los invitamos a ustedes a participar con preguntas, con interrogantes e inquietudes. En este caso vamos a arrancar con la primera charla y es diabetes y enfermedad cardiovascular que aprendimos. Este gráfico nos muestra valores de hemoglobina glicosilada de un paciente individual desde el 2017 en adelante. Si uno mira los valores actuales, los últimos valores, uno pudiera decir de que tiene una hemoglobina glicosilada por debajo de 7% y eso, acorde con las guías europeas del 2023, está clasificado como una meta óptima. Esta meta tendría un grado de recomendación 1 con un nivel de evidencia A. Sin embargo, cuando vemos a un paciente, la hemoglobina glicosilada no es la única variable, sino que hay muchas otras. Cada una de estas variables tienen metas y por supuesto que en última instancia lo que nos importa a los médicos es la reducción de los eventos. Eh, Esto nos muestra PubMed acerca de la asociación de diabetes y enfermedad coronaria y diabetes e insuficiencia cardíaca. En los dos casos, el número de publicaciones está por encima de 30.000 y el tema va en ascenso. Este es un metaanálisis del 2020 que nos muestra cómo el uso de rosiglitazona aumentó el riesgo cardiovascular en más de 20.000 enfermos. Esto es información que proviene de ensayos randomizados, con un aumento del odds del 33% para el evento de insuficiencia cardíaca, infarto, muerte cardiovascular y muerte no cardiovascular, sobre todo a expensas de un aumento en la insuficiencia cardíaca. Sabemos que ahora están disponibles estas drogas, que son los inhibidores SGLT2 o glifosinas. Estas drogas, como mecanismo principal de acción, bloquean el cotransportador de sodio-glucosa, por lo tanto tienen un efecto diurético, natriurético y glucosúrico, es decir, que son antidiabéticos y además tienen muchos otros efectos biológicos de importancia. Este es un metaanálisis de ensayos randomizados que compara el uso de estas drogas contra placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes. El evento que se evaluó fue muerte cardiovascular o internaciones por insuficiencia cardíaca en más de 21.000 enfermos. Y como se puede ver acá, el uso de esta droga se asoció a una reducción del 23% del evento combinado, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Ahora vamos a ver otro metaanálisis en donde se compara esta droga contra placebo, pero ahora tomando como evento eventos vasculares mayores, es decir, MACE, en más de 78.000 enfermos. Acá se incluyeron pacientes con enfermedad vascular, con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal. Nuevamente, como se puede ver acá, hay una reducción del evento combinado con el uso de esta droga del 9% de MACE, sobre todo a expensas de reducción de mortalidad cardiovascular y muerte súbita. También están este grupo de drogas que son los agonistas GLP-1 y tienen como mecanismo principal de acción aumentar la insulina, reducir el glucagón y disminuir el apetito.
Nuevamente, este es un metaanálisis de ensayos randomizados del uso de esta droga contra placebo en más de 85.000 enfermos. El evento que se evalúa acá es MACE, nuevamente, es decir, eventos cardiovasculares mayores, y el uso de esta droga se asoció a una reducción del 14% de eventos vasculares. También hay que destacar que en este mismo metaanálisis la droga se asoció a una disminución de los eventos renales. Esta es otra familia de drogas, en este caso finenerona, que es un antagonista de mineralocorticoide no esteroideo. Y acá les voy a presentar dos ensayos randomizados. El primero es un estudio que incluyó a pacientes con diabetes e insuficiencia renal crónica. Fueron más de 13.000 enfermos y evaluó un evento combinado de reducción del evento cardiorrenal. En este caso, este ensayo nos muestra que el uso de esta droga, es decir, finenerona respecto a placebo, reduce un 14% el evento cardiorrenal. Y acá les muestro otro ensayo randomizado con el uso de esta droga contra placebo, que es el Fine Arts, pero acá se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección más de 40. Fueron enrolados 6.000 pacientes y el evento fue muerte cardiovascular o empeoramiento por insuficiencia cardíaca. En este caso también el uso de esta droga se asoció a una reducción del 16% del evento combinado. Entonces, volvemos a este punto. Nos importa bajar la hemoglobina glicosilada, pero también cómo hacerlo. Y en este caso, volviendo a nuestro tablero de control, tenemos que el uso de estas tres drogas que mencionamos en conjunto reduce eventos cardiovasculares mayores, es decir, reducción de muerte cardiovascular, reducción de eventos renales, reducción de insuficiencia cardíaca, con la curiosidad que tienen un efecto limitado para reducir la hemoglobina glicosilada. En general se considera que del orden del 0,5 puntos es lo que reducen la hemoglobina glicosilada. Volvemos a las guías europeas y nos encontramos con la indicación de esta droga según los escenarios: diabetes y enfermedad vascular, diabetes e insuficiencia cardíaca y diabetes y enfermedad renal crónica. Entonces, según estas guías de hace 2 años, las glifosinas tendrían indicación en diabetes y enfermedad vascular, diabetes e insuficiencia cardíaca y diabetes y enfermedad renal crónica. Los agonistas GLP-1 tendrían indicación en diabetes 2 y enfermedad vascular, y la finenerone en diabetes y enfermedad renal crónica. Sin embargo, con esta nueva información que les traje hoy a ustedes, habría que empezar a considerar el uso de finenerone en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección más de 40, y también el uso de agonistas GLP-1 en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección más de 40 si son obesos, y además también podríamos entonces considerar el uso de agonistas GLP-1 para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Con esto terminamos, así que muchas gracias por su atención. .6% de estos pacientes fueron por diabetes mellitus. En segundo lugar está la hipertensión y en tercer lugar la enfermedad de causa desconocida, la cual denota pacientes que ingresan a diálisis sin diagnóstico, y esto seguramente es debido a una deficiencia del sistema de salud para darle la atención adecuada y el diagnóstico adecuado a estos pacientes. Nefropatía diabética se desarrolla en aproximadamente el 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Ya dijimos que suponía la primera causa de enfermedad renal crónica, también a nivel mundial, siendo la diabetes mellitus tipo 2 la responsable de más del 90% de los casos. En la actualidad, el concepto de la afectación renal de la diabetes mellitus se interpreta como mucho más heterogénea, por existir tanto, por un lado, una historia natural diferente para el caso de la diabetes tipo 1 y tipo 2, pero en el caso de la diabetes tipo 2 también diferencias que incluyen lesiones asociadas a envejecimiento, nefrangiosclerosis o insultos tóxicos o isquémicos. Y particularmente en la diabetes tipo 2 también encontramos mayor compromiso cardiovascular. Por ello, la denominación correcta debe ser enfermedad renal diabética y se mantiene el concepto de nefropatía diabética para cuando existe constatación o diagnóstico histológico. Podemos distinguir entonces distintos fenotipos de enfermedad renal diabética. El tipo clásico es el paciente que la primera manifestación es una progresión de los niveles de microalbuminuria determinados por el RAC y finalmente la deficiencia en el filtrado glomerular, progresando entonces a los estadios establecidos de enfermedad renal crónica según CADIGO. Pero también encontramos un grupo que es el de regresión de la albuminuria, y esto depende de que hagamos el diagnóstico y el tratamiento a tiempo. Estamos hablando de pacientes con filtrado glomerular mayor de 90, pero que tienen la presencia de una microalbuminuria mayor de 30, y con el tratamiento adecuado lograr justamente la regresión de la albuminuria. El otro fenotipo es los pacientes con progresión rápida, y finalmente hay un fenotipo descripto no albuminúrico, no proteinúrico con enfermedad renal avanzada, que también igualmente se benefician con los nuevos tratamientos para enfermedad renal diabética. Ahora bien, diabetes e enfermedad renal crónica no significa que el paciente tiene una enfermedad renal diabética. Y en todo paciente entonces con enfermedad renal crónica y diabetes tenemos que tener en cuenta signos clínicos y de laboratorio que nos hacen hablar a favor de una enfermedad renal no diabética, y eso justamente amerita la derivación oportuna al nefrólogo. Son pacientes con proteinuria extrema o una proteinuria mayor de 1 gramo día en 24 horas, con una diabetes que tiene menos de 5 años de evolución, hematuria persistente, micro-macroscópica o sedimento urinario activo. Particularmente este sedimento urinario activo es la sospecha de enfermedad autoinmunitaria asociada o signos o síntomas de enfermedad sistémica, un deterioro rápido del filtrado glomerular estimado, un filtrado glomerular disminuido con escaso o nula proteinuria, historia familiar de enfermedad renal crónica no diabética, es decir, la sospecha de una enfermedad familiar o hereditaria, una hipertensión arterial refractaria y finalmente un aumento del 30% de la reducción del filtrado glomerular estimado los 3 primeros meses de tratamiento con IECA, ARA2 y SGLT2, finerenona o GLP-1. Diabetes, hipertensión, obesidad y lipidemia tienen una manifestación en el denominador común y vía común, que es la inflamación crónica, que a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como otras vías profibróticas, llevan a un destino final común para el riñón y para el corazón, que son justamente la fibrosis. En el contexto del síndrome cardiorrenal, en el cual el doctor Zócali propone no hablar de síndrome, sino de desorden, ya que síndrome define la presencia de una concurrencia o sincronización de los eventos, y los cuales no siempre significa que sean sincrónicos tanto el compromiso cardíaco como el compromiso renal. Y justamente prefiero hablar de desorden, ya que las manifestaciones cardiovasculares mayores pueden ser de distintos tipos. Y con respecto a la enfermedad renal crónica, estamos hablando de un solo tipo, la cual está definida por la pérdida del filtrado glomerular o la presencia de microalbuminuria por más de 3 meses de evolución. Para estimar el filtrado glomerular, tenemos que utilizar la forma de SECA de EPI si contamos con métodos estandarizados de la medición de creatininemia, y en el caso de no contar con estos métodos, tenemos que recurrir al MDRD4. La cistatina
es una alternativa para utilizarla justamente en combinación con creatinina y especialmente en pacientes particulares, como ser pacientes con obesidad extrema, pacientes desnutridos severos, pacientes hepatópatas, pacientes vegetarianos, los cuales justamente el uso de la creatinina aislada para la determinación del filtrado glomerular estimado podría darnos lugar a sobreestimaciones o subestimaciones del filtrado glomerular real. Para determinar el índice de albúmina creatininuria, o mejor dicho, RAC, tenemos que obtener la orina, contando que 72 horas antes el paciente no haya hecho ningún tipo de ejercicio intenso, siendo la primera orina de la mañana, descartando el primer chorro, y de esta forma obtenemos realmente una muestra representativa para la determinación de algo que es muy importante, que es justamente la determinación del RAC, que junto con el filtrado glomerular estimado nos permitirá establecer entonces el estadio de enfermedad renal crónica, así como el grado de daño establecidos por el tipo A1, A2 o A3, en base justamente a los niveles de RAC. Esto no solamente nos clasificará a los pacientes en términos de progresión de enfermedad renal crónica, sino también en términos de pronóstico, así como también las frecuencias que deben realizar para los controles anuales, así como también cuándo hacer la referencia oportuna al nefrólogo. El concepto de síndrome cardiorreno-metabólico, establecido en los últimos años, proponen 4 estadios para este síndrome, el cual tiene en cuenta desde la ausencia de los factores de riesgo hasta el estadio 4 con la enfermedad cardiovascular clínica en el síndrome cardiorreno-metabólico. Pero cabe destacar que ya en el estadio 2 se incluye la enfermedad renal crónica de riesgo moderado o alto, por lo cual el diagnóstico apropiado justamente nos llevará al tratamiento adecuado y la prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, tenemos que destacar que las nefronas remanentes, o aquellas que no sufrieron el daño, proponen o tienen un proceso de hiperfiltración fisiológica que en definitiva lleva al daño renal acelerado. Esto es resultado de un aumento de la hipertensión intraglomerular y la proteinuria para dar lugar a esta hiperfiltración, en el cual intervienen la activación del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona sobre la arteriola eferente, ejerciendo la vasoconstricción, y la activación de la mácula densa, particularmente un fenómeno visto en pacientes con enfermedad renal diabética, incluso en los primeros estadios de la misma, en la cual hay una vasodilatación de la arteriola aferente. Todo esto conlleva justamente hasta aumento de la hipertensión intraglomerular y la proteinuria. Justamente el uso de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como también los inhibidores de SGT2, actúan a nivel de estos dos mecanismos, generando justamente una reducción de la presión intraglomerular, de la hiperfiltración y justamente favoreciendo la sobrevida o reduciendo la progresión de enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay un escape de aldosterona que justamente da lugar a un aumento de la síntesis de aldosterona, la cual está establecido que tiene acciones proinflamatorias y profibróticos. Y el uso justamente los antagonistas del receptor de mineralocorticoides tienen justamente una acción y un lugar también en el tratamiento de la progresión de la enfermedad renal crónica. En este cuadro podemos representar entonces un paciente tipo con diabetes tipo 2, con enfermedad renal crónica, con albuminuria, con una pérdida del filtrado glomerular mayor de 5 mililitros por minuto por año, es decir, estamos hablando ya de una pérdida acelerada de 6 mililitros por minuto. Tenemos que sí igualmente considerar que si se trata de un paciente mayor de 40 años, hay una pérdida de filtrado de 1 a 1,2 mililitros minuto por año, asociada al envejecimiento renal propio, que está representado acá en esta curva.
Con el agregado entonces desde la década de los 80 de los inhibidores de la enzima convertidora, así como también posteriormente de bloqueantes de receptores de angiotensina 2, podemos ver cómo podemos cambiar esta pendiente de progresión, y con el advenimiento posteriormente de los inhibidores de SGT2, cómo esta pendiente entonces podemos desacelerarla aún más. Y el ROC que finalmente adicionan el uso de los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Se establecen así los pilares del tratamiento para la enfermedad renal diabética. Ya hablamos del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, desde la década de los 80 que lo utilizamos. Los inhibidores de SGT2, desde el año 2019, el estudio CRIENS mostró los beneficios del uso de estos fármacos para evitar la progresión de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. En el 2021, el estudio Figaro y Fidelio mostraron los beneficios del uso de la finerenona como antagonistas del receptor de mineralocorticoide para reducir la progresión de enfermedad renal crónica. Y finalmente, en el 2024, el estudio FLOW mostró el beneficio de los agonistas sobre los receptores GLP-1 para este mismo uso. Cabe destacar, por otro lado, también las acciones particularmente que pueden tener uno u otro fármaco y hacen a la elección de estos para el paciente con enfermedad renal diabética. Las guías KDIGO para enfermedad renal diabética establecen como primer línea farmacológica de tratamiento el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona a la máxima dosis tolerada. Cuando hablamos de máxima dosis tolerada, no solamente de tensión arterial, sino de riesgo de hipercalemia. Y por otro lado, también el uso de los inhibidores de los SGLT2, más allá del paciente con o sin microalbuminuria. Y adicionando a estos pacientes, entonces, el uso de finerenona, en el caso de que el paciente persista con microalbuminuria, siempre y cuando el paciente tenga un filtrado mayor a 30 mililitros minuto y un potasio normal, y el uso de los GLP-1, si se necesita individualizar el objetivo de glicemia, y particularmente en pacientes con un fenotipo de obesidad o de sobrepeso. De todos modos, tenemos barreras para la prescripción de la medicación apropiada y el uso de enfermedad renal crónica. Estos incluyen la polifarmacia, los altos gastos en salud, el costo de las medicaciones, el estado financiero del paciente, la sobrecarga de las guías, la complejidad de los pacientes, y un dato importante es la fragmentación del cuidado de estos pacientes complejos. Se propone entonces las clínicas cardiorreno-endócrinas, las cuales, teniendo al paciente como centro de atención, un equipo multidisciplinario que incluye nefrólogos, cardiólogos y endocrinólogos, actúan justamente en equipo para la acción y el tratamiento sobre estos pacientes. Sin embargo, cabe destacar en el 2004 un concepto que propuso Chertow, que era el renalismo, la subutilización sistemática de terapias basadas en evidencia de alta calidad para la enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal. Y este paradigma hacía la exclusión de pacientes con filtrados menor de 30 mililitros minuto, incluyendo en pacientes con reemplazo renal. Paradójicamente sabemos que este grupo de pacientes son los que tienen las altas tasas de mortalidad cardiovascular, destacando incluso pacientes estadio 3B y 4, con respecto incluso a los pacientes con estadio 5. Se dice que los pacientes en estadio 5 en diálisis son los sobrevivientes del estadio 4, con una alta mortalidad cardiovascular en estadio 4, y es por eso que tenemos que también fijar este grupo de pacientes y actuar en consecuencia. Surge así los consultorios de enfermedad renal crónica avanzada, los cuales nuestro hospital no ha sido ajeno a esta propuesta, y desde hace años se lleva a cabo
conjuntamente y dentro del consultorio de cardionefrometabólico, el cual está constituido por el servicio de cardiología, el servicio de endocrino a través de sus diabetólogos, nutricionistas, enfermeras y nefrólogos. Muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a las preguntas y a la discusión. Bueno, agradecemos al doctor Rosadiez por excelente disertación. Ahora invitamos a participar al doctor Fernando Gargoli, que es médico de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires y es coordinador de la sección de medicina vascular. Y él nos va a hablar de el paciente diabético y enfermedad cardiovascular, nuevos tratamientos. Bienvenido, Fernando. El enfoque de la diabetes ha ido cambiando en los últimos años. Al principio, el enfoque terapéutico estaba más bien centrado en el control metabólico, en el control de la glucemia. Sin embargo, en el último tiempo, este foco ha ido modificándose y hoy tenemos un enfoque actual más integrador, en donde la mirada es no solo el control de la glucosa, sino también lograr la reducción del riesgo cardiovascular y del riesgo renal. Esto es así y las guías proponen diferentes estrategias terapéuticas basadas en el riesgo cardiovascular y en el riesgo renal del paciente diabético. Como se mencionó previamente, no existen dudas, hay evidencia sobrada de que en pacientes diabéticos con un riesgo cardiovascular alto o muy alto, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 son drogas de primera línea. ¿Y esto por qué? Porque hay evidencia que han demostrado disminuir significativamente MACE. Fíjense, los ISGLT2, sobre todo a expensas de insuficiencia cardíaca y eventos renales, y los agonistas de GLP-1, sobre todo a expensas de eventos más vasculares, antiateroscleróticos, muerte cardiovascular, infarto y stroke. Entonces, sabemos que desde el riesgo basal de nuestro paciente diabético, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 llevan a una reducción significativa de ese riesgo. Pero, ¿podemos seguir bajando más el riesgo cardiovascular? Y es así como han surgido nuevos enfoques y nuevas posibilidades estratégicas de tratamiento, como son los agonistas duales o triples. Por ejemplo, es el caso de tirzepatide, una de las drogas más utilizadas, doble agonista, que además de tener un agonismo sobre el receptor GLP-1, como por ejemplo semaglutide, también tiene un agonismo en el receptor SHIP, en donde, ¿qué agrega esto? Tiene un efecto aditivo en aumentar la sensibilidad de la acción de la insulina y por otro lado también promoviendo la lipólisis. Y fíjense, desde los primeros estudios de tirzepatide allá por el 2018, cómo las publicaciones en PubMed han ido aumentando sostenidamente en los últimos años. Es una droga de interés y además tiene potenciales efectos cardiovasculares, que eso lo vamos a charlar en un ratito, y esto se debe más que nada a la acción sobre receptores tanto en la pared endoteliar, a nivel de los vasos sanguíneos, de las arterias, como también en los cardiomiocitos. Ahora bien, ¿qué sabemos del impacto clínico de tirzepatide? ¿Qué sabemos del control metabólico de esta droga, de su impacto en el peso, en el perfil lipídico? ¿Hay evidencia de que reduce MACE? Bueno, nos remontamos a uno de los primeros estudios, el SURPASS-2, un estudio realizado en pacientes diabéticos tipo 2 que venían con mal control metabólico, obesos, un BMI promedio de 34, todos bajo tratamiento con metformina. Y lo interesante de este estudio es que comparó tirzepatide con el mejor agonista de GLP-1 que tenemos en la actualidad, como lo es semaglutide. Comparó diferentes dosis de tirzepatide con semaglutide 1 mg y en este caso el endpoint primario fue el cambio de hemoglobina glicosilada. Y fíjese
que con el mejor comparador dentro de los agonistas de GLP-1, las diferentes dosis de tirzepatide llevaron a una reducción significativa de los niveles de hemoglobina glicosilada. Fíjense, en comparación a SEMA, redujo a un 0,3% en promedio los niveles de hemoglobina glicosilada. Y si tomamos en cuenta de que las guías ponen como target menos de 7 de hemoglobina glicosilada, evitando las hipoglucemias, fíjense que con tirzepatide se logró que más del 80% de los pacientes tratados lleguen a obtener esta meta terapéutica. Ahora bien, ¿qué pasa con el efecto a nivel del peso? Estudios previos con semaglutide han determinado en promedio una reducción del peso de 3 a 6 kilos aproximadamente, pero fíjense cuando evaluamos en el SURPASS tirzepatide con semaglutide, en las diferentes dosis tirzepatide fue mejor, logrando una reducción mayor del peso corporal. Fíjense que en promedio esta reducción por sobre lo que daba semaglutide fue de 6 kilos más, siendo cada vez más grande cuanto mayor era la dosis de tirzepatide. Ahora bien, ¿qué sucede en pacientes con sobrepeso u obesos pero que no son diabéticos? Para esto vamos a traer el estudio SURMOUNT, en donde en este caso el comparador de tirzepatide fue placebo y se evaluó justamente la reducción de peso. Pero recuerden, en pacientes no diabéticos. Y fíjense que el impacto a nivel del peso fue significativo, extraordinario, alrededor del 15 al 20%. Y esto que se vio acá con tirzepatide también se ha visto con semaglutide en el estudio SELECT, que evaluó población no diabética. Nos llama la atención que el impacto de estas drogas antiobesidad en no diabéticos en cuanto a la reducción del peso es mucho mayor. Eso después es algo interesante para discutir. Y fíjense, cerca de la mitad de los pacientes tratados con tirzepatides no diabéticos, pero con sobrepeso u obesidad, cerca de la mitad lograron más del 20% de reducción del peso y casi un tercio, más del 25% de reducción del peso. O sea, lo significativo de esta reducción en el peso. Ahora bien, ¿qué sabemos en cuanto al control del perfil lipídico? De nuevo, volvemos al SURPASS, tirzepatide versus semaglutide, y tirzepatide llevó una mejora en cuanto a la que es la reducción de triglicéridos y colesterol VLDL alrededor del 11%, es decir, llevando una reducción del 11% de estas variables y un aumento de HDL de alrededor del 3%, sin una diferencia tan marcada en lo que es los valores de LDL, con lo cual, en líneas generales, también el impacto es positivo en cuanto al perfil lipídico. Pero ¿sabemos algo de la seguridad cardiovascular de estas drogas? Con la información que tenemos hoy, tenemos este metaanálisis, un metaanálisis preespecificado que involucró 7 trials del programa SURPASS. Fue justamente preespecificado para tratar de homogeneizar los diferentes grupos comparadores, pero tengo que remarcar que tiene grandes limitaciones este estudio, ya que la población era muy heterogénea, salvo el SURPASS 4 que incluyó pacientes de alto riesgo cardiovascular, el resto no lo eran, y los comparadores fueron muy heterogéneos. Había estudios que incluyeron placebo o insulina, que tiene un efecto neutro sobre el beneficio cardiovascular, y otros incluyeron dula y semaglutide con efectos comprobados positivos en la reducción del riesgo cardiovascular. Y el seguimiento también fue muy variable en estos 7 estudios. Pero tal vez lo más importante, en principio, podemos decir de que tirzepatide no genera mayores eventos cardiovasculares, es decir, no genera mayores eventos, es segura desde el punto de vista cardiovascular, como podemos ver en este análisis de MACE. Y algo interesante, que esto también se extrapola a estudios que han evaluado agonistas de GLP-1, fíjense
que las curvas empiezan a separarse tardíamente. Esto también se vio con otros agonistas de GLP-1 y principalmente tenga que ver con los efectos antiateroscleróticos que tiene, particulares en donde la reducción de eventos hay que esperar un tiempo, a diferencia de lo que puede ocurrir con los ISGLT2, en donde las curvas se empiezan a separar tempranamente, en donde la reducción principalmente la vemos, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Pero tenemos que esperar los resultados del SURPASS CVOT. Este es un estudio pivotal en donde nos va a dar la información, digamos, o evidencia, por lo menos lo que esperamos, evidencia sólida, de si en verdad hay beneficio cardiovascular como uno esperaría encontrar. Es una droga diseñada para esto que está ongoing. Perdón, es un estudio diseñado para esto que está ongoing e incluyó pacientes de alto riesgo cardiovascular con eventos previos y tirzepatide se comparó con dulaglutide a una dosis de 1,5 miligramos. Así que bueno, estamos a la espera de estos resultados para terminar de comprobar los posibles efectos beneficiosos cardiovasculares que esperamos de la droga a la luz de lo que estuve mostrando. En cuanto a insuficiencia cardíaca, este año se publicó el Summit Trial para remarcar tirzepatide en pacientes obesos con fracción de eyección preservada, redujo el endpoint combinado de muerte e insuficiencia cardíaca a partir de este último punto. Tal vez después para discutir si la población se trataba de una población verdaderamente con insuficiencia cardíaca avanzada o no tenían tanta insuficiencia cardíaca. Llama la atención también el bajo uso de ISGLT2, menos del 20%, pero sí para remarcar de nuevo, fíjense lo que fue la pérdida de peso, 14 kilos en el grupo tirzepatide y 2,2 kilos en el grupo control. Fíjense la diferencia en esta droga. En cuanto a los efectos adversos, sobre todo son gastrointestinales, pero no graves, similar a lo que vemos hoy en día con los agonistas de GLP-1. Y para ir finalizando, hacer mención, también están en desarrollo triple agonistas, que además del agonismo sobre GLP-1, GIP, agregan un agonismo sobre los receptores de glucagón, que esto además podría promover un aumento, un incremento del gasto energético, también promover la lipólisis agregando efectos aditivos. Pero en líneas generales, como para remarcar, estas drogas doble y triple agonistas parecen tener un impacto mucho mayor a los agonistas GLP-1 en cuanto a lo que es pérdida de peso y reducción de hemoglobina glicosilada. Como conclusiones, el tratamiento de la diabetes implica un abordaje multidisciplinario. Hay que entender que la dieta y el ejercicio son los pilares, la base, y sobre eso construimos el resto, pensando en las diferentes opciones farmacológicas con evidencia e incluso la cirugía bariátrica en los casos que esté indicado. Agonista de GLP-1 e ISGLT2 en pacientes diabéticos de muy alto riesgo cardiovascular son primera línea y doble y triple agonismo, como dije, parecen lograr mejor control metabólico y mayor pérdida de peso. Necesitamos información con trabajos que están ongoing para terminar de definir cuánto impactan estas drogas en la reducción del riesgo cardiovascular residual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando Garagoli, por tan clara disertación. Te invitamos que te quedes ahí ahora para continuar nuestro simposio con los dos casos clínicos y también invitamos a las 165 personas a que sigan con nosotros porque se vienen los dos casos clínicos y la discusión conjunta. Presentamos un paciente masculino de 65 años, ex tabaquista, hipertenso, diabético tipo 2 de 12 años de evolución, con controles muy erráticos, inadecuados. En el 2020, en contexto de un pie diabético, se le amputa el hallux derecho, es oficinista y bueno, en los controles, fíjense, no recuerda, por ejemplo, cuáles son las dosis de atenolol y metformina que viene consumiendo. Y ahora consulta por una herida en tobillo izquierdo de 4 semanas de evolución que no cicatriza.
Al examen físico, estable, con buen control de la presión arterial y para remarcar, pulsos pedios y tibiales posteriores en ambos miembros inferiores ausentes, con un relleno capilar enlentecido y un peso de 98 kilos con un body mass index de 32, una obesidad grado 1. Este es la foto de la úlcera por la cual consulta el paciente, no tenía signos de infección. En el laboratorio, una creatininemia de 1.1, 165 miligramos por decilitro de glucemia, una hemoglobina glicosilada fuera de meta, 8.5%, un perfil lipídico para el riesgo cardiovascular del paciente también fuera de meta. Fíjense, LDL de 180, triglicéridos de 200, HDL de 30. Este es su electrocardiograma, ritmo sinusal, buena frecuencia cardíaca, sin ningún hallazgo patológico. Y un ecocardiograma con buena función ventricular y sin valvulopatías significativas. En contexto de un paciente que se presenta con una úlcera de 4 semanas de evolución que no cicatriza, antecedentes de diabetes y enfermedad vascular periférica previa, se le solicita justamente un Doppler arterial, el cual evidencia una oclusión de la arteria femoral superficial izquierda a nivel del canal de Hunter, con flujos distales a la obstrucción, típicos parvus tardus, monofásicos y de baja velocidad, con un índice tobillo-brazo marcadamente reducido de 0.5, lo cual demuestra la hipoperfusión de ese pie. Ante estos hallazgos, se programa una angioplastia a la arteria femoral superficial, la cual fue exitosa, y luego de 4 semanas la úlcera termina epitelizando por completo. Ese paciente se lo contacta con el servicio de nutrición, se le da un plan de actividad, se le indica atorvastatina en dosis altas, aspirina y clopidogrel, teniendo en cuenta la revascularización reciente, se le rota atenolol por enalapril y se inicia metformina 1 gramo día más sitagliptina. Primer punto, tenemos dato de creatininemia, este paciente tenía 1.1 miligramos por decilitro. ¿Es suficiente este dato para la evaluación de la función renal? Como estuvimos viendo previamente en la charla del doctor Rosa Díez, claramente este dato no es suficiente y tenemos que tener una evaluación más profunda que incluya, por un lado, la evaluación del clearance de creatinina por un método adecuado y a través de una muestra de orina spot calcular el cociente albuminuria y creatininuria y de esa manera poder determinar la verdadera función renal de nuestro paciente. En este caso tenía un clearance de 70 mililitros minuto sin evidencia de proteinuria en orina. Y tal vez acá lo que quiero remarcar con esto es este dato. Esto fue una encuesta a 408 médicos, encabezada por el doctor Bluro, cardiólogo de nuestro servicio. Y fíjense, cuando se los encuestó a los médicos de cómo evaluaban la función renal, 1 de cada 3 la evalúa mediante las fórmulas de MDR o CKD-EPI, la evaluación del clearance, solo 1 de cada 3, y 1 de cada 4 refirió utilizar el cociente albúmina creatinina urinaria, con lo cual esta encuesta, lo interesante es el gap que tenemos para mejorar como médicos, eh, y esto también forma parte muchas veces de la inercia terapéutica, no saber la realidad del paciente que tenemos adelante no nos permite conocer la totalidad del bosque, entonces probablemente estemos perdiendo oportunidades para brindar tratamientos con evidencia probada. Entonces, esto es un punto que tenemos que mejorar. Ahora bien, como otro interrogante, ¿podemos plantear un esquema antitrombótico alternativo? Recuerden que este paciente se había ido con aspirina y clopidogrel, el clopidogrel 3 meses por 3 meses posangioplastia,
Y tal vez acá traigo a colación, siempre con la idea de tratar de reducir el riesgo cardiovascular residual, ¿podemos hacer algo más? ¿Hay evidencia de que hay tratamientos de que puedan reducir este riesgo residual? Estudio Voyager, pacientes post-revascularización periférica, revascularización de miembros inferiores, aspirina rivaroxaban en dosis baja tuvo un beneficio clínico neto, es decir, redujo más eventos isquémicos, MACE y MAIL, pero a expensas también de generar sangrados. Sin embargo, estos sangrados no fueron fatales ni intracerebrales, pero muchos fueron sangrados mayores. Entonces, el concepto acá es hacernos la pregunta si el paciente es candidato para otro esquema antitrombótico. Esto no es para todos, tiene que ser individualizado y siempre tenemos que poner en la balanza riesgo isquémico y riesgo de sangrado. O sea, en nuestro caso particular, tal vez esa balanza se inclina más hacia la izquierda, mucho riesgo isquémico, diabetes, la presentación clínica de la enfermedad vascular como isquemia crítica y además se lo había amputado hace unos años atrás sin datos o variables de sangrado o de antecedente de sangrado mayor, con lo cual tal vez en este paciente podríamos pensar en un esquema Voyager de aspirina y rivaroxaban en dosis baja. Y por último, recuerden, teníamos un paciente diabético tipo 2 con hemoglobina glicosilada fuera de meta, obeso, evento vascular. ¿Estamos de acuerdo con el tratamiento que se instauró, metformina e inhibidores de PP4, drogas seguras desde el punto de vista cardiovascular, pero tenemos otras drogas, como mencionamos, con beneficio cardiovascular probado? Como dije, en el tratamiento de la obesidad, en el tratamiento de la diabetes, la dieta y la actividad física son pilares fundamentales y sobre eso tenemos que construir. Es importante lograr una pérdida de peso significativa. Fíjense, recién a partir del 10% en la reducción de peso es donde empezamos a ver reducción de eventos cardiovasculares. Esto se vio en el estudio SELECT. Recuerden, sobrepeso, pacientes sobrepeso u obesidad sin diabetes, semaglutide logró una pérdida de peso cercana al 10% y demostró reducción de eventos cardiovasculares. Este fue un estudio pivotal, es la primera droga antiobesidad que demostró reducción de eventos cardiovasculares con este target de reducción de peso. Entonces, situándonos en nuestro paciente diabético, obeso, vascular, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, con lo cual tenemos que brindarle drogas de primera línea, agonistas de GLP-1, inhibidores de ISGLT2. Y si el control metabólico no es adecuado, seguir con otras drogas con beneficio cardiovascular posible o drogas seguras. Y finalmente, para terminar, tal vez un algoritmo propuesto en pacientes con diabetes y enfermedad arterial periférica. En su momento, a través del estudio Canvas, que reveló un aumento de amputaciones con canagliflozina, surgió la precaución del uso de estas drogas de los ISGLT2 en vasculares periféricos. Como concepto general, no están contraindicados en los vasculares periféricos, pero tal vez sí deberíamos tener alguna precaución si el paciente está cursando una úlcera activa. En ese caso, tal vez podríamos retrasar el inicio de los ISGLT2 hasta lograr la epitelización de la herida y luego retomarlo. Si el paciente no tiene una úlcera activa, ver qué fenotipo predomina, si es la insuficiencia cardíaca, la falla renal, tal vez comenzar con un ISGLT2. Si esto no está presente, el paciente tiene obeso o un evento vascular, comenzar con un agonista de GLP-1. A mi criterio creo que son dos drogas complementarias en estos pacientes diabéticos y vasculares. Deberíamos tratar de poder poder utilizar las dos en nuestros pacientes en la medida que se pueda y no haya contraindicaciones, pero también muchas veces los costos no nos permiten y tenemos que tomar decisiones de cuál priorizar en el consultorio. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos ahora entonces con el último caso y luego la discusión general. Sentamos entonces un varón de 52 años con hipertensión arterial, diabetes 2,
enfermedad renal crónica, una creatinina habitual de 1,5 y albuminuria, dislipémico, fíjense este dato, 170 miligramos por decilitro de LDL no tratado, ex tabaquista y obesidad con un índice de masa corporal de 33. Este paciente venía tratado por su hipertensión con losartán 100 miligramos, hidroclorotiazida 12,5 y amlodipina 5 miligramos, es decir, se consideraba un hipertenso severo. Por su diabetes, metformina 850 miligramos, vidagliptina 50 miligramos y glicazida en 60 miligramos. Este señor se presenta al departamento de emergencias con un dolor opresivo, de reposo, irradiado, asociado a disnea, de 30 minutos de duración, autolimitado, lo que los cardiólogos llamamos un dolor de características típicas. En cuanto al examen físico, se encontraba hipertenso, 200, 120 de presión arterial, 90 latidos por minuto, un pulso regular, ausencia de soplos y sin signos de congestión. Este es el electrocardiograma donde está en ritmo sinusal y se ven marcados signos de hipertrofia con sobrecarga de ventrículo izquierdo. Fíjense las S profundas que tiene en las precordiales izquierdas, voltajes elevados en B5, B6 y trastornos de la repolarización. Al momento de la evaluación, sin dolor, ¿no es cierto? Esta es la radiografía de tórax, donde no hay congestión, pero sí hay cardiomegalia. Y este es su laboratorio. 160 de glucemia, una glicosilada de 6,3, hematocrito de 43, LDL elevado, como ya dijimos, creatinina de 1,45, similar a lo habitual, y biomarcadores elevados. En primer lugar, una troponina. En el hospital tenemos un corte por debajo de 14. Este paciente tuvo 68,391. A eso le llamamos curva de troponina típica, es decir, ascenso y descenso. Y un NT-proBNP al ingreso elevado, 1200, que por la edad del paciente le corresponde un corte de menos de 750. Y otra vez aquí vemos los valores de hemoglobina glicosilada de este paciente desde el 2014 en adelante y que paradójicamente y frente a este evento nos encontramos con los mejores valores respecto a los históricos, ¿no? Un ecocardiograma que se hace en el departamento de emergencias con fracción de eyección preservada, 55%, sin alteraciones de la motilidad parietal, espesores aumentados. Ahí tenemos 1,55 de septum y 1,45 de pared posterior, es decir, esto es una hipertrofia concéntrica. Alteraciones, digamos, de la fisiología diastólica caracterizadas por un llenado mitral pseudonormal y una marcada dilatación de la aurícula izquierda. Bueno, este caso, digamos, plantea al menos estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Si esto es un síndrome coronario tipo 1, si es un tipo 2 o si es una miocarditis. Uno podría decir en primer término que es un paciente con muchos factores de riesgo, que tuvo un dolor autolimitado, que tiene espesores aumentados en el ecocardiograma, pero es un hipertenso, y que los voltajes no están disminuidos, sino que están incrementados. Todo eso de alguna manera va en contra de la miocarditis y si bien es cierto que se presentó con hipertensión, el paciente era un hipertenso severo y tuvo una curva de biomarcadores típica, de modo que se lo asumió como un síndrome tipo 1, se le dio tratamiento médico completo, se hizo una coronariografía dentro de las 24 horas en donde se ve como hallazgo una lesión crítica. Ahí parece ser un accidente de placa en el tercio medio de la descendente anterior y ahí se colocó un stent y se le dio tratamiento médico completo. Y este es el punto que hoy nos convoca para este simposio. ¿Cómo debiera ser el manejo al alta en cuanto al tratamiento farmacológico antidiabético de este paciente? Seguir igual, dado que la hemoglobina glicosilada estaba en meta. Si uno vuelve a las guías europeas,
estaba en niveles que podríamos decir, según las guías, 1A, y continuar con metformina, vidagliptina y glicazida en iguales dosis, o plantear agregar una glifosina, un inhibidor de SGLT2, dado que el paciente es un diabético, tuvo un evento vascular, tiene hipertrofia y falla diastólica en el ecocardiograma, sin todavía insuficiencia cardíaca clínica, pero también tiene proteinuria, es decir, que podría ser una droga útil. Agregar un agonista GLP-1, dado que es un diabético y que es obeso y tiene un índice masa corporal por encima de 30 y que tuvo un evento vascular y que tiene proteinuria. O en su lugar agregar finenerona, que es un paciente hipertenso severo, probablemente no controlado, que tiene diabetes y tiene proteinuria y no tiene hipercalemia, y que si bien no tiene insuficiencia cardíaca y la fe es preservada, tiene parámetros en el ecocardiograma de falla diastólica, es decir, podría estar en una fase subclínica o en un estadio A de insuficiencia cardíaca. Bueno, en este caso nosotros le agregamos las tres drogas y con esto terminamos los casos clínicos y los invitamos a ustedes a participar con preguntas, inquietudes acerca de las presentaciones o de los casos clínicos. Yo me voy al panel ahora para ver cómo seguimos. Gracias por participar, ¿eh? Mientras vamos viendo si hay alguna pregunta o inquietud, me gustaría retomar con algunos comentarios de la jornada, ¿no? Nosotros los cardiólogos pasamos por una era hemodinámica, ¿no? Sobre todo en la insuficiencia cardíaca, que se caracterizaba por tratar de entender la enfermedad a partir de las presiones de llenado y el volumen minuto. Ese era el momento del auge del cateterismo derecho, es decir, del monitoreo invasivo de las presiones que hacemos en unidad coronaria. Saltamos después a un momento, a una era, en donde parecía que todo estaba caracterizado por lo que es el bloqueo neurohormonal, es decir, el surgimiento del eje renina-angiotensina-aldosterona, la activación simpática. Ahí aparecen los beta bloqueantes, los inhibidores de enzima conversión, los antagonistas de aldosterona, los ARNI, momento en donde estábamos muy interesados sobre todo a entender y a medir el BNP. Ahora estamos en un momento más metabólico, en donde estamos tratando de integrar la cardiología, ya sea en la insuficiencia cardíaca o en la enfermedad coronaria, y conectarla con la diabetes, y conectarla con la obesidad y con la enfermedad renal. Es por eso que muchas de estas drogas tienen un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y no sabemos exactamente el mecanismo íntimo de acción. Pero les quiero comentar una curiosidad de un estudio que se publicó hace muy poco, hace semanas no más, que es un subestudio de uno de los estudios que presentó el doctor Garagoli con tirzepatide, ¿no? Algo interesante porque en este subestudio a los pacientes le hicieron resonancia cardíaca, a los que estaban asignados a la droga o a placebo. Y de alguna manera lo que se trataba de ver con resonancia magnética es medir la grasa, ¿sí? La grasa epicárdica o pericárdica. Y pareciera que estas drogas, la tirzepatía y demás, podrían tener un efecto beneficioso en cuanto a reducción de grasa pericárdica. Y esto de alguna manera podría favorecer el llenado de estos pacientes y mejorar la evolución de la insuficiencia cardíaca. Todo esto es muy preliminar, se están usando tecnologías muy nuevas, pero indudablemente que hay mucho entusiasmo alrededor de esto. ¿Hay alguna pregunta, doctora Pellegrini? Preguntan qué beneficio añadido podría ofrecer asociar el uso de ARNI en pacientes con terapia de reemplazo renal. Esta es una pregunta más para cardiólogos o para nefrólogos. Acá con nosotros está Nadia del Servicio de Nefrología
¿Qué experiencia tienen ustedes con este interrogante que plantean? Si plantean, digamos, mejorar la función renal, ya llegamos tarde. No sé puntualmente a dónde está dirigida la pregunta en cuanto al beneficio. No sé si lo quieren aclarar. Mientras tanto, yo voy sumando que, digamos, los ARNI en general, en nuestro ámbito de cardiología, quedan reservados para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y en general que toleran dosis altas de IECA y en general son pacientes que tienen una creatinina menor de 3 y un potasio menor de 5. Es decir, que uno piensa usar ese tipo de drogas, esa familia, en pacientes que tienen una falla renal leve o intermedia, pero no tan avanzada. Digamos, esa visión que tenemos nosotros, los cardiólogos, respecto a los ARNI, ¿es igualmente válida para ustedes? El bloqueante del sistema renal angiotensino, nosotros lo usamos, obviamente, como los beneficios que tienen más extrarrenales en ese grupo de pacientes, ¿sí? Pero en un paciente en diálisis, en cuanto a patología renal, digamos que ya está en diálisis. Bien, y acá enganchado con lo mismo, aprovecho el chat, Nadia, y dice, ¿cómo sería el orden de inicio, ARNI o glifosinas en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica terminal? ¿Cuál sería tu visión acá? De nuevo, en un paciente que tiene enfermedad renal crónica terminal, por los trabajos que están publicados en cuanto a inhibidores del CGLT2, el umbral de clearance para poder iniciarlo es 20 mililitros minutos. Por ende, pacientes con menor clearance no deberíamos iniciarlos. Entonces ya estarían fuera de juego esas drogas. Los estudios avalan de 20 el EMPA Kidney y 25 el DAPA-CKD, si mal no recuerdo, como umbral para iniciar. Lo podemos mantener hasta que, bueno, ya queda, si duplica o no la creatinina, la suspensión de la droga en el paciente en el seguimiento, pero no los podríamos iniciar con clearance más bajos. Bueno, esto sigue, pero aprovecho a agradecer. Hay gente, colegas conectados desde Paraguay que saludan cálidamente, también desde Arequipa, Perú, que es la ciudad blanca, es una ciudad maravillosa, recomiendo visitarla. Siguiendo con lo renal, ¿no? Los cardiólogos ahora usamos un término que es los cuatro fantásticos, ¿no? Que son cuatro drogas que usamos debido a su evidencia favorable, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En enfermedad renal crónica y diabetes, también están los cuatro fantásticos, llámese IECA, ARA2, eh, inhibidores de SGLT2, agonistas GLP-1 y fininerona. Bueno, sí, ese esquema que menciona el doctor, claramente sí, nosotros también los consideramos en pacientes con enfermedad renal crónica, obviamente que tenemos que tener en cuenta los potenciales limitantes de cada droga o contraindicaciones. Fundamentalmente por ahí el limitante puede ser la hipercalemia, sobre todo en lo que es bueno, la fenilrenina y los inhibidores los IECA, perdón. Pero bueno, usamos básicamente las mismas drogas con los limitantes de clearance, como dije anteriormente, para los inhibidores del CGLT2 y los análogos del GLP-1, que también hay estudios que demostraron beneficio renal y hay algunos en curso. También con clearance hasta 15 podríamos usarlos. Parece que, doctor Garagoli, adelante, por favor. No, aprovechando ahí el tópico renal, yo quería preguntarle a Nadia. eh, bueno, en el 2024 se publicaron los datos del FLOW y de los beneficios de semaglutide en la población renal. Eh, Ahora, yo quería saber tu opinión. ¿Vos qué pensás? ¿Esto se debe más a un beneficio directo de la droga o es algo indirecto por la pérdida de peso? Y segundo, en el estudio, los pacientes que estaban con ARA2 y ECA, ARA2 estaban en un 60% y ECA 30% y SGLT2 eran relativamente bajos, 10-15%.
qué consideración deberíamos tener nosotros con estos datos a la hora de estar en consultorio y pensar en la posibilidad o no de iniciar agonista de GLP-1 en un paciente renal, qué fenotipo y en qué escenario clínico lo iniciaríamos. Bueno, hasta ahora hay solo un estudio, digamos, que es el flow el que menciona Fernando. No podemos seguramente con ese estudio sacar una conclusión en cuanto a si es por mejoría, por ejemplo, del peso de los análogos o si hay un beneficio, o sea, una acción directa renal. Hay estudios todavía que seguramente estén en curso para ver si esta pregunta se responde. Por lo que hay ahora en las guías establecidas, sin lugar a dudas, en un paciente renal crónico con enfermedad renal diabética, la droga más de elección serían los inhibidores del CGLT2, pero si tenemos un paciente con obesidad o con daño cardiovascular establecido, por ahí es una buena opción considerar el análogo con respecto a este estudio que salió. Pero bueno, en general eso es una discusión que tenemos en interespecialidades, así que por ahí el esquema farmacológico no lo decide uno solo, sino que está este tipo de consultorios cardiorrenal metabólico, entiendo que por ahí ayuda a elegir el mejor esquema para cada paciente. Muchas gracias, Nadia. Fernando, en tu consultorio de cardiología, venimos hablando de todas estas drogas que son relativamente nuevas. ¿Cómo, digamos, qué tan fácil o qué tan difícil es usar este tipo de drogas? ¿Cómo lo monitoreás? ¿Cómo lo seguís? ¿Qué buscas como efecto adverso? ¿Cómo te manejás vos en la práctica? Bien, yo particularmente en mi consultorio, que me dedico más a la parte de enfermedad vascular periférica, veo una población eh, muy comórbida, ¿no? Entonces, tal vez ahí la primera barrera con la que me enfrento es la polifarmacia, ¿no? Son pacientes que están muy medicados con muchas otras drogas, con lo cual a la hora de pensar en introducir una droga es importante hacer un análisis cómo viene medicado, si las drogas que tiene, que muchas veces pasa, están con drogas que no necesitan y poder sacárselas y ver eventuales interacciones. Yendo puntualmente a los ISGLT2 y agonistas de GLP-1, en este caso, con los ISGLT2, tal vez de los principales efectos adversos que nosotros vemos más comunes en las infecciones urinarias. Entonces, importante ahí en prevención explicarle a los pacientes que se deben higienizar bien luego de la micción para tratar de evitar este evento y además sumar una adecuada hidratación. Y por otro lado, también suceden episodios de hipotensión y pueden llevar a los pacientes a cierta deshidratación, sobre todo si son frágiles y están con otras medicaciones diuréticas. Con lo cual, tal vez en ese punto, interrogar, por ejemplo, si tiene algún diurético que no aporta ningún beneficio cardiovascular asociado. Por ejemplo, tiazidas en la hipertensión. En ese caso, tratar de sacar ese diurético y adicionar el ISGLT2 que tiene un beneficio cardiovascular probado. Y con los agonistas de GLP-1, tal vez el mayor recaudo para tener presente es aquella población que haya tenido algún antecedente de colelitiasis o pancreatitis, en donde si bien no es una contraindicación, sí tendría algún recaudo con un seguimiento más estrecho, darle pautas de alarma y controles periódicos. Bueno, vamos a contestar esta última pregunta y nos vamos despidiendo, ¿no? Surge entonces el interrogante de cuál será el criterio y el beneficio de la finenerona en el segundo caso que presentamos. Bueno, recuerden ese ensayo que les mostré en donde esta droga comparada contra placebo en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes y proteinuria, el uso de esta droga confiere un beneficio en cuanto a una reducción aproximadamente del 15% de eventos cardiorrenales. Bueno, con esto nos despedimos. Quiero agradecerles a ustedes
Realmente ha sido un privilegio poder compartir esta actividad. Estamos muy felices, hemos conocido mucha gente de Latinoamérica. Agradecer nuevamente a Megalabs y convocarlos para nuestro próximo simposio sobre dislipemias, que va a ser en el mes de julio, también en un esfuerzo conjunto con Megalabs. Buenas tardes para todos, buenas tardes Latinoamérica.